Pues muchas gracias, doctora Sonia, y muchas gracias también a la Sociedad Mexicana de Salud Pública por abrirle las puertas a personas como yo que vamos pues terminando un posgrado en este campo de la salud pública. Y el tema de hoy es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Es un tema que he estado trabajando desde el pregrado, en mi servicio social y después durante mi formación como salubrista también es un tema que no he dejado de lado. Entonces, pues bueno, ya muchas gracias también por la presentación. Como dijo la doctora Sonia, soy maestro en políticas, planeación y financiamiento en salud. Y como tal, pues los objetivos de nuestra plática el día de hoy es, dentro de algunas otras cosas, identificar parte de la estructura y las características actuales que tiene el sistema de formación médica. Pues como ya escucharon, mi formación es en medicina, entonces la plática va a estar mucho más centrada a la licenciatura en medicina, pero al final vamos a tocar algunos puntos que se comparten con algunas otras profesiones en este afán de la interprofesionalidad que también debe ser bastante importante para todos los salubristas y en general para pues todas las personas que estamos interesadas en el sistema de salud. Vamos a también tocar algunas cuestiones de descripción de los elementos que fundamentan la licenciatura actualmente de medicina en el país en general, haciendo énfasis en las diferentes etapas que la conforman actualmente y los objetivos que tienen de aprendizaje, para después discutir un poquito acerca de estos modelos de atención y la interacción que tienen realmente los médicos y las médicas con otras profesiones, y al final pues analizar un poquito acerca de los diferentes caminos profesionales que realmente tenemos los médicos y las médicas, y que pues de pronto se ha vuelto muy tradicional que se piense en el futuro profesional solamente como en la cuestión clínica de la medicina y no otras opciones, ¿no? Entonces, dentro del contenido de la presentación vamos a hablar del estatus macro de la formación médica, vamos a tocar acerca del estatus del modelo académico, el médico y otros profesionales de la salud, los caminos profesionales, y al final vamos a hablar un poquito acerca de, pues, cuáles son las opciones de las políticas en educación médica que podríamos llegar a implementar desde mi punto de vista muy humilde en nuestro país, ¿no? Entonces, pues bueno, para empezar vamos a hablar un poquito acerca del estatus macro que tiene o que guarda la formación de los recursos humanos en salud en un sistema de salud, ¿no? Entonces, tomando en cuenta este marco teórico que pues ya tiene algunos años, pero a mí en lo personal me gusta bastante, tenemos que un sistema de salud pues tiene varios aristas o varios elementos fundamentales que lo conforman, entre los cuales pues está la rectoría del sistema, la provisión de los servicios de salud, el financiamiento de todo el sistema y la provisión, y también la generación de recursos, tanto de infraestructura como de insumos, y dentro de esos recursos también podemos contabilizar a la generación de recursos humanos en salud, que en particular pues es de lo que se trata la plática del día de hoy, ¿no? De cómo se forma uno de los recursos humanos en salud, que somos los médicos y las médicas en nuestro país. Esta lámina habla justo de este estatus macro que guarda el sistema de educación médica dentro de este sistema de salud. Vamos a hablar un poquito acerca de qué, o sea, en qué estamos ahorita, ¿no? En todo este mundo que es la educación médica. Para empezar, solamente 91 de los 158 programas se encuentran acreditados por la Comisión Mexicana de Acreditación de Escuelas de Medicina, que es la COMAEM. Hasta estos son datos del año pasado. Probablemente este año se hayan terminado algunos otros procesos, pero en general estos son los datos que ahorita tenemos. Entonces, quiere decir que poquito más de la mitad de los programas que existen en nuestro país realmente están acreditados conforme a un marco teórico que maneja la COMAEM para acreditar que esos programas realmente cumplen con ciertos criterios de calidad en la formación de los médicos y médicas que están egresando. Tenemos que en los últimos 10 años ha habido un incremento en las escuelas de medicina de casi el 50%, llegando ahorita a un total de 158 programas
con registros oficiales. Para que nos demos una idea de la magnitud que es esto, hay en países de Latinoamérica, como por ejemplo Paraguay o Panamá, el número de universidades que hay que ofertan el programa de medicina no llega ni siquiera a una decena. O sea, no hay ni 10 universidades en esos países que puedan o que oferten la carrera de medicina. En nuestro país tenemos más de 158 universidades que tienen un programa de medicina. La matrícula de estudiantes de medicina que hay actualmente, o por lo menos hasta el 2021, desde el primero hasta el séptimo año de la carrera, llega a casi 150,000 estudiantes de medicina en estos 7 años de la carrera. Entonces, igual para que nos demos una idea en proporción a la cantidad de gente que es esto, aproximadamente de acuerdo a los datos que tiene la DGIS en sus plataformas, hay poquito menos de 70,000 médicos generales y familiares que están actualmente registrados en instituciones de la Secretaría de Salud. Eso quiere decir que en 7 años, cuando estos 150,000 alumnos de medicina, suponiendo que todos egresen, aunque eso sabemos que no es cierto, pero suponiendo que algo atípico sucede y que esos 150,000 alumnos de medicina egresan. Eso quiere decir que en 7 años habrán egresado casi 200% más del estado de fuerza actual de los médicos generales y familiares. Ahora, todas estas cifras y el por qué me interesa darlas en este estatus macro del sistema de salud, o más bien del sistema de educación médica, es que realmente nos cuestionemos cómo la cantidad de gente que estamos formando en nuestro país, ¿no? Y cómo, ahorita en las siguientes láminas vamos a ver, hay ciertas cuestiones del discurso que de pronto cuando uno ya se mete a ver estos datos y cuando ve la política pública que se ha estado implementando en los últimos años en nuestro país en la educación médica, pues te hace cuestionar mucho parte de este discurso, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo me hago siempre o que me hacía cuando escuchaba este discurso es parte de la crítica de, bueno, la privatización de la educación médica. Es cierto que la gran mayoría de las corrientes previas al gobierno actual privatizaron la educación médica. Si bien es cierto que ha habido de este 45% de incremento en los últimos años que les mostraba en la lámina anterior, se ha dado sobre todo en universidades privadas. Actualmente, de acuerdo a la NUYES, que es la Asociación de Educación Superior en nuestro país, el 70% de la gente que se egresa de medicina en nuestro país sigue proviniendo del sistema público de educación. Entonces, realmente no es tan cierto que, que se esté privatizando la educación médica. La realidad es que las universidades públicas tienen un presupuesto y una infraestructura limitados y que esto ha promovido que muchas universidades privadas se hayan creado en los últimos años. Eso sí es cierto, pero actualmente aún con esta explosión de universidades privadas que ha habido en los últimos 10 años, el 70% de los egresados sigue siendo de escuelas públicas. Ahora, también parte de lo que a mí me interesaba cuestionarme es, bueno, ¿realmente faltan médicos en México? O sea, ¿a qué se le llama eso de que faltan médicos en México? Siempre, o yo he escuchado muy frecuente el argumento sobre la falta de médicos basados en recomendaciones internacionales. Y se habla de que nos hacen falta casi 150,000 médicos en nuestro país. Pero cuando uno se pone a ver realmente cuáles son estas recomendaciones internacionales y se pone realmente a cuestionarse este tipo de cosas, ninguno de los organismos internacionales, ni la OCDE, ni la misma Organización Mundial de la Salud, en los distintos documentos que ha aprobado sobre formación médica o en general sobre formación de recursos humanos en salud, da una recomendación sobre lo cual es correcto o incorrecto para cualquier país. Y esto es porque la mayoría de los indicadores que tenemos en cuanto al número de médicos, en este caso, por cada 1,000 habitantes, realmente son promedios. Entonces, aquí en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es cómo el promedio, por ejemplo, perdón, de la OCDE para el 2021, si no me equivoco, estos datos son, perdón, del 2019,
la OCDE tenía un promedio de 3.6 médicos por cada 1000 habitantes. Eso quiere decir que nuestro país, está aquí, México, está en 2.5, perdón, está aquí movido, son 2.4 médicos por cada 1000 habitantes. Cuando nos comparamos con sistemas de salud que a nivel internacional podemos calificar como bastante exitosos, como el del Reino Unido o el de Canadá, tenemos que realmente no estamos tan alejados de su promedio de médicos por cada 1000 habitantes tampoco. Y cuando analizamos precisamente este tipo de gráficas en las cuales son promedios, tanto los países que tienen muy pocos médicos por cada 1000 habitantes, como por ejemplo Indonesia, pues también tenemos a otros, como por ejemplo Grecia, que tienen casi 6.2 médicos por cada 1000 habitantes y que no necesariamente eso significa que tienen un mejor sistema de salud o mejores resultados o indicadores de salud en sus sistemas, ¿no? Entonces, pues basar una política pública únicamente en alcanzar un número específico de profesionales como si fuera una meta, nos trae consigo pues muchos problemas que tal vez no se piensan al momento de estar redactando o de estar haciendo este tipo de políticas, ¿no? Como por ejemplo, si nosotros nos empeñamos en un periodo muy corto de tiempo, incrementar el número de profesionales que tenemos, después podemos tener o dejar de lado algunas otras eh, problemas o retos del sistema de salud, como por ejemplo la distribución. O sea, crearlos, formarlos, no soluciona la distribución de estos profesionales. Las condiciones en las cuales laboran estos profesionales tampoco es algo que simplemente alcanzando un número se vaya a solucionar. E incluso el modelo de prestación de servicios y de atención a la salud no se cumple solamente con alcanzar un número determinado de especialistas o de médicas y médicos en un país determinado. Ya no, ni siquiera México, ¿no? En ningún país alcanzar una meta de numérica permite realmente resolver problemas de salud, ¿no? Entonces, ver solamente esta parte, pues nos agrega mucho y nos detiene realmente de ver lo complejo de este problema. Y también tenemos en nuestro país una parte que es pues bastante crítica, que es un divorcio completo que hay entre la formación y los prestadores y empleadores del sistema de salud. Tenemos a nuestras universidades, tanto las públicas como las privadas, unas muchísimo más grandes que otras. Por ejemplo, solamente para darles un poquito de contexto, igual, la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM, de donde yo soy egresado, egresamos aproximadamente entre 1100 y 1500 médicos y médicas cada año, comparados con universidades privadas como la UP, por ejemplo, o la misma Anáhuac. La UP, por ejemplo, egresa al año una generación nada más de 30 a 40 alumnos al año, ¿no? Entonces, pues es un mundo de diferencia muchísimo, muy heterogéneo. Pero esta división que hay entre los prestadores de salud y la formación de recursos humanos nos impide que realmente haya una velocidad a la cual se están formando los médicos y médicas que permitan al sistema público absorber a todas estas personas. Y es por eso que, pues de pronto, asegurar que hacen falta médicos pues nos hace cuestionarnos realmente si el sistema, formarlos, le va a permitir en los siguientes años absorberlo, ¿no? Y poderlos emplear. Ya veíamos en la primera diapositiva que aproximadamente hay 70,000 médicos generales y familiares empleados en todas las instituciones públicas. Entonces, realmente, si egresamos otros 70,000 en los siguientes 7 años, por lo menos, nos va a dar chance de darles empleo a todas estas personas. ¿Qué tipo de empleo les vamos a dar? ¿Va a ser con las condiciones laborales y derechos laborales que debería tener cualquier empleado formal en nuestro país? Entonces, todas estas cosas no se piensan, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que realmente haya una sinergia entre lo que requiere el empleador y cómo estamos formando a los médicos? Esta velocidad en la cual se puede cambiar un programa de estudios, pues también es bastante heterogénea. Entonces, pues bueno, son todas estas preguntas las que a mí me quedan en este estatus macro del sistema de salud.
Y ahora vamos a pasar a hablar un poquito acerca del estatus del modelo académico que llevamos en la gran mayoría de las universidades en este país. Entonces, pues aquí en la educación médica actual, básicamente todas las universidades de nuestro país siguen estos 4 bloques de formación bien característicos, ¿no? Los ciclos básicos, en donde la gran mayoría de las universidades, sus programas se desarrollan principalmente dentro de la universidad, viendo materias básicas como anatomía, fisiología, bioquímica, embriología, etcétera, ¿no? Eso dura los primeros 2 años de la carrera y después pasa a los ciclos clínicos, que es ya cuando el alumno sale de la universidad, me refiero físicamente, sale de la universidad del plantel y tiene que ir a rotar a las unidades de medicina que tienden a ser hospitales de segundo y tercer nivel, la mayoría de las veces, porque en los ciclos clínicos, la gran mayoría de las universidades tiene un sistema en el cual hace rotaciones por algunas semanas en algunos de los servicios de los distintos hospitales de nuestro país, ¿no? Entonces, tenemos una materia, por ejemplo, de cardiología y llevamos 3 o 4 semanas de cardiología en algún hospital, viendo pacientes, teniendo clases, exámenes y evaluaciones dentro del mismo hospital, y así con todas las especialidades, tanto de medicina, bueno, las clínicas, las quirúrgicas, y contando algunas otras como psicología médica, psiquiatría, entre otras, ¿no? Pero básicamente esa es la estructura. Después viene el año del internado médico, que tiende a ser el 5.º año o el 8.º, 9.º semestre o 9.º y 10.º, dependiendo del programa de cada universidad, en el cual pues son 6 rotaciones de 2 meses y pues el alumno ahí ya se absorbe completamente por el sistema de salud, se vuelve parte del equipo con ciertas obligaciones y aparentemente ciertos derechos también, y ciertas obligaciones tanto operativas como académicas. Y aquí es donde empieza a haber una discrepancia bastante curiosa que existe entre si el estudiante realmente tiene obligaciones de cumplir un horario, trabajando para el sistema de salud con ciertas obligaciones de entregar cuestiones que probablemente le deberían de tocar a alguien que sí está contratado por el sistema de salud. Y después, pues ya pasando estos 6 rotaciones, pasa el servicio social, en donde pues es igual un año, que es una característica bastante también interesante cuando lo comparamos con algunas otras carreras de nuestro país, en donde la gran mayoría se rigen por la Ley General de Educación, en donde solamente tienen que cumplir un número determinado de horas al año. En el caso del servicio social en medicina o en salud en general, todas las carreras de salud tienen que cumplir un año forzosamente completo, sin posibilidad a hacerlo antes de tiempo, como pasa en algunas otras carreras, o incluso adelantarlo o empezarlo a hacer desde que ya se cumplen con cierta cantidad de créditos. Aquí no, aquí el servicio social también es una cuestión muy heterogénea. Hay universidades que tienen varias modalidades, como lo es el servicio social rural, el servicio social en investigación, los programas universitarios y también el servicio social de vinculación. Es muy, muy amplia la cantidad de plazas de servicio social que se han creado en los últimos años, porque también la cantidad de gente que empieza a estudiar medicina ha aumentado mucho. Entonces, pues la cantidad de plazas que había en un inicio ya no alcanza para que todos nos vayamos a una plaza rural, y entonces se tuvieron que crear algunas otras opciones. Por eso, y también por pues que se ampliara la oferta para otras opciones profesionales, como lo es el servicio social en investigación, ¿no? Pero básicamente esta es la estructura del esquema de educación médica actual. Entonces, aquí hay varias cosas que uno se pone a revisar, y pues cuando uno empieza a analizar el contenido de los modelos educativos o de los programas educativos de las universidades, pues la gran mayoría están basados en un modelo Flexner, que es un modelo curativo, que está enfocado en la enfermedad, en la patología. En la gran mayoría de los programas, cuando uno revisa materia por materia, como por ejemplo hace rato hablábamos de cardiología, el programa de cardiología está enfocado en identificar y diagnosticar las enfermedades de ese sistema.
Entonces, aprendemos la hipertensión, aprendemos a diagnosticar infarto agudo al miocardio, valvulopatías, comunicaciones interventriculares, etcétera, arritmias, toda esa parte de la patología cardiovascular, los criterios diagnósticos, los criterios de referencia y contrarreferencia, el tratamiento de primer nivel y algunas cosas incluso de segundo y tercer nivel también se llegan a enseñar en este tipo de modelo actual. Tenemos además que el sistema actual es sumamente heterogéneo. A pesar de que se han hecho algunos intentos de evaluar a los distintos programas de las universidades bajo un mismo instrumento como lo es la COMAEM y la acreditación de los programas, veíamos también que pues casi 90 universidades son las únicas que se han sometido y aprobado este instrumento y todas las demás no. Entonces, aquí es algo pues bastante heterogéneo que podemos observar también en el sistema de educación médica. Los requerimientos que tienen las universidades también son muy diferentes. La acreditación y licenciamiento de las distintas universidades es completamente heterogéneo dependiendo de la universidad que hablemos. Hay universidades que obligan a sus alumnos a hacer un examen estandarizado para toda la generación, con 2 etapas, una teórica y otra práctica, algunos con examen profesional frente a paciente real, algunos otros con un examen estandarizado de casos simulados y algunos otros que solamente se limitan a hacer un examen teórico, otros más que solamente se dedican a hacer un proyecto de investigación tipo tesis y con eso se evalúa y se acredita la profesión médica y el licenciamiento de los médicos y médicas del país. Entonces, todas estas cosas hacen que la profesión médica no podamos tener la seguridad que todos los egresados de todas las universidades realmente saben lo mismo, ¿no? Y que realmente cumplen con lo que los empleadores requieren para atender los retos de atención clínica que tenemos en el país. Entonces, aparte de esto, pues tenemos una serie de reglamentos y de leyes que se sobreponen, que algunas se contradicen unas con otras. La profesión médica y la educación médica están reguladas como, por ejemplo, la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, el artículo 5º constitucional, algunos otros instrumentos como las normas oficiales mexicanas, como la 234 de internado y campos clínicos, la 009 de servicio social, la 001 de residencia médica, y recientemente se emitieron 2 normas de emergencia para actualizar estas, sobre todo la de residencia y la de internado y campos clínicos, pero que realmente no tenemos la forma de saber que realmente se respetan las disposiciones que están en todos estos reglamentos que acabo de mencionar. ¿A dónde se dirige uno si mis derechos son violentados? ¿Me dirijo a mi hospital al que estoy adscrito o al que me asignó la universidad? ¿Quién es el responsable realmente de que yo tenga o que esté cumpliendo con los objetivos de aprendizaje y que además las cuestiones que vulneren mis derechos se lleven a cabo o se defiendan o se persigan incluso porque hay algunos delitos que se cometen en la formación médica, ¿no? O sea, ¿a quién acudo yo? Acudo al Ministerio Público, acudo a las autoridades de mi hospital, a las autoridades de mi universidad, y esto ocasiona que esta ambigüedad provoque un deslinde constante de responsabilidades entre las instituciones. En el colectivo de médicos en formación, en el que también participo, pues usualmente nos llegan este tipo de casos, ¿no? En el cual hubo algo que sucedió en algún estado de la República y el pasante, el interno, interna, el residente o la residente, ya tenido una trayectoria en la cual se quejó con una autoridad primero, esa autoridad le dijo que no tenía competencia y la mandó con otra, lo mismo le dijo a esa y la volvieron a mandar ahora a la universidad no responde, etcétera. Entonces, esta ambigüedad de la regulación también es algo que pues incluye la parte de las políticas de educación médica en México. Y ya para ir cerrando, pues también otra de las cosas que pues he investigado y que me he tratado de involucrar mucho es en la educación médica y cómo se relaciona esta con el interprofesionalismo.
La primera vez que yo me senté con otros profesionales que no fueran médicos fue hasta que yo llegué a la Organización Mundial de la Salud, en la Asamblea Mundial, y me tocó estar con otros jóvenes y otras jóvenes de otros países que tenían otras carreras que no eran medicina. Hasta ese momento en mi formación, y ya fue casi al final, en el sexto año, yo nunca había estado sentado en en una misma aula con profesionales que no fueran otros médicos. Entonces, dentro de todo esto que ya vimos en el modelo de formación del médico en México, pues realmente la prevención como un modelo de atención que ahora se ha empezado a implementar, como por ejemplo el APSMX, que es el modelo que implementaba el INSABI, o ahora el nuevo modelo que está presentando el IMSS Bienestar, todo gira alrededor de la prevención y de la atención primaria a la salud, pero realmente la política de recursos humanos que tenemos en nuestro país corresponde a un modelo preventivo. O sea, todo está girando ahorita actualmente en nos hacen falta médicos. Y cuando vemos realmente cómo nos formamos los médicos, no nos formamos en atención primaria a la salud, no nos formamos tampoco en medicina preventiva y comunitaria, no nos formamos basados en el proceso del adulto o el niño o el paciente geriátrico sanos. Nos formamos para curar y diagnosticar enfermedades, ¿no? Entonces, cuando vemos también qué porcentaje realmente de nuestra formación como médicos es en prevención, pues es muy, muy, muy pequeña comparado con el resto de las enfermedades. Eh, y pues también otra de las cosas que uno empieza a cuestionarse es, bueno, entonces estos profesionales como los nutriólogos, las nutriólogas, los fisioterapeutas, la psicología y otras profesiones técnicas que tenemos en nuestro país, en qué lugar están, ¿no? Entonces, por ejemplo, solamente tomando el caso de la enfermería general, los auxiliares en enfermería, los nutriólogos, psicólogos y fisioterapeutas, hablamos hace un rato de cuántos médicos generales estamos contratados en el sistema público de salud. Estos son datos del reporte del director general del INSABI del 2021, en los cuales pues desglosan la cantidad de gente que contrató nueva en el año el INSABI. Entonces, fíjense, o sea, solamente de medicina general, casi 2.700 médicos y médicas fueron contratados por el INSABI el año pasado. Pero cuando nos vamos al resto de las profesiones que realmente se basan en la atención primaria a la salud, como la nutrición, los psicólogos, los fisioterapeutas, o otras carreras como la enfermería general, que históricamente también se ha abocado mucho a la atención primaria y a la atención del primer nivel en nuestro país, pues realmente es estratosférica la diferencia, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, el caso de la nutrición, en donde solamente 245 nutriólogos y nutriólogas fueron contratados en el 2021, teniendo una de los peores indicadores de nuestro país comparados con otros países, como por ejemplo la gente que vive con obesidad o las crisis que hay de discapacidad generada por problemas de salud mental, en donde pues los psicólogos ahí entrarían bastante bien, la discapacidad física que se genera por los accidentes, la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí los fisioterapeutas también se quedan muy, muy atrás en nuestro sistema de salud. Y si esto lo vemos simplemente por la parte de contratación, pues es bastante desalentador. Pero pensando también en la crisis laboral que implica para las universidades públicas estar formando cientos o miles de nutriólogos, psicólogos, fisioterapeutas al año, estamos formando muchísima más gente de la que puede absorber el sistema de salud. Entonces, el sistema público que tenemos, que ya vimos que en general es de los que sigue egresando más personas en nuestro país, que está financiado con los impuestos de todas las mexicanas y mexicanos, realmente está financiando al sistema privado, en donde pues toda esta gente que no puede absorber el sistema público tiene que trabajar de algo. O no trabajan para nada en lo que estudiaron, o el sistema privado los absorbe, ¿no? Tanto los consultorios adyacentes a farmacia, las empresas privadas que se dedican a dar consulta de nutrición, pues los mismos servicios profesionales privados, que muchos de estos profesionales se tienen que
poner a dar, porque es más redituable también que estar en un en un trabajo en una institución pública, ¿no? También muchas veces. Entonces, pues bueno, esta es parte de los retos que hay, ¿no? Y ahora, pues, ¿desde qué lado se puede hacer política en educación médica? Pues bueno, hay muchas formas en las que cuales ya pues en la plática estuve mencionando de los retos que existen, pero parte de los retos también que existen al futuro en donde empezar a hacer incidencia, pues primero están los programas académicos, ¿no? En realmente cuestionarnos si lo que hemos estado enseñando en medicina en los últimos años pues corresponde a lo que requiere el país, a los modelos de atención que se están promoviendo actualmente, y pues ahí sería un punto de incidencia bastante interesante. En la planeación y el empleo, que realmente este divorcio que existía o que mencionamos entre los formadores y los empleadores, se empiece, perdón, a cortar mucho más esa brecha y podamos darnos cuenta que pues efectivamente necesitan coordinarse estos dos sectores para que tanto la empleabilidad mejore como las condiciones laborales y también pues el cómo formamos a los profesionales. El interprofesionalismo, que también es algo que se ha quedado muy rezagado en nuestro país y en donde también es una oportunidad bastante vigente de incidencia política, y las condiciones de formación, en donde específicamente en la formación médica sistemáticamente está hecho para la explotación del médico y la médico en formación. Desde el internado médico, en donde se les dan ciertas obligaciones a los estudiantes de medicina, el mismo servicio social, que es una etapa en la cual se explota al pasante que todavía es médico en formación y que pues se le dan ya obligaciones bastante importantes, exponiéndolo a condiciones de trabajo bastante precarias en muchas ocasiones, y sin mencionar pues también la condición del posgrado en la residencia médica, en donde pues también hay un montón de problemas, tanto de condiciones laborales, en donde un profesional se expone a estar más de 36 horas despierto atendiendo a otros seres humanos, pues también deja mucho que desear en cuanto, o muchos cuestionamientos hacia a dónde podemos ir avanzando, ¿no? Y pues bueno, aquí una de las diapositivas ya también de cierre es, bueno, cómo cambiamos el sistema, ¿no? O sea, ¿qué realmente podemos promover que las universidades empiecen a generar en los estudiantes de medicina? Ahorita actualmente, como les mencionaba, pues está muy enfocado los programas académicos a la memoria y a hacia un ambiente curativo de la enfermedad, ¿no? Entonces, pues parte tal vez de generar nuevas competencias claves que las universidades se pongan a promover en sus egresados, como por ejemplo la gestión, en donde pues todos los médicos y médicas que egresamos en algún punto vamos a tener una labor de gestión, ya sea de nuestro propio consultorio, ya sea de un servicio médico, de un turno, de mis propios pacientes, y la parte de la gestión es algo que prácticamente no se aborda como una competencia en los programas de medicina, salvo muy contadas excepciones, y que generar estas competencias de gestión podrían ayudar a mejorar también algunos indicadores ya de la operación del sistema de salud, ¿no? En donde pues llega un clínico que es muy bueno haciendo clínica, pero le toca ser ahora jefe de servicio y realmente no tenemos las competencias y los conocimientos para ejercer esas funciones, ¿no? Entonces, promoverlos desde el pregrado podría ser una buena opción. Otra competencia clave es la investigación, en donde pues también la gran mayoría de los médicos y médicas no se exponen a la investigación hasta etapas muy adelante en la carrera, ¿no? Y aquí en la investigación no solamente se trata de la cuestión de realizar investigación clínica o básica, sino también del uso correcto de la evidencia científica, ¿no? Vimos durante la pandemia un montón de perversiones que hubo a la evidencia científica por
un montón de cosas extrañas que sucedieron en donde pues, se daban medicamentos que la evidencia que existía apuntaba a que sí era útil en ciertos contextos muy específicos y que probablemente pues se fue transgiversando hasta que se volvió un estándar de práctica para muchos médicos, ¿no? Como por ejemplo la prescripción de antibióticos en una enfermedad viral como el COVID, o la prescripción de antiparasitarios como la ivermectina, que, o sea, la evidencia apuntaba a otro lado completamente. Entonces, la correcta interpretación y el uso de esta investigación y de la evidencia es parte de lo que también se tendría que estar promoviendo como una competencia demostrable también por parte de los profesionales. Hay muchas universidades que dan o incluyen dentro de sus programas la metodología de la investigación o algunos otros cursos de ese estilo, pero pues realmente nos hemos quedado cortos en este uso de la investigación. La docencia también es una competencia clave desde mi punto de vista, porque en algún punto todos los médicos nos convertimos en docentes de algún otro médico o algún otro profesional de la salud. En todos, sin excepción. Ya sea porque me tocó hoy tener a un rotante de un interno ahí en mi servicio, o porque ahora soy residente y en el R2 me va a tocar enseñarle un R1 y a los internos, o porque soy pasante y ahorita me toca enseñarle a los otros profesionales con los que convivo a usar la base de datos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos estamos expuestos a esta parte de docencia y realmente es una competencia que muy poco se enseña en la carrera de medicina, y la única cuestión que realmente pues está muy presente en los programas es que la gran mayoría de los docentes que existen actualmente en las universidades han o se ha promovido mucho esta idea de la autogestión del conocimiento, en donde pues, se tiene el temario, se divide entre el grupo y entonces el grupo expone un tema. Pero eso es muy distinto a realmente tener competencias de docencia, en realmente armar un programa, una clase con objetivos de aprendizaje, actividades de enseñanza. Eso es muy distinto a saber cómo exponer una presentación. Entonces, pues es una de las competencias que podríamos promover en el sistema de educación médica. Y por último, la comunicación, que creo que aquí, y sobre todo en la pandemia, lo vimos muchísimo. Las habilidades que tenemos de comunicación como profesionales de la salud a veces también se quedan muy limitadas y se han limitado también a cuestiones muy tradicionales, con un lenguaje que no se adapta realmente a los medios de comunicación que tenemos actualmente, como las redes sociales, como algunas otras competencias en donde realmente aprendamos a transformar todo ese bagaje de evidencia y de conocimiento que tenemos a información útil que el paciente pueda usar. Eso es el gran reto, yo creo que también que las universidades aprendan a enseñarlo y que también se promueva como una competencia a desarrollar por los futuros profesionales. Y ya por último, me gusta cerrar con esta frase que pues es una de las que a mí más me gustan, de un médico y un salubrista que admiro bastante. El conocimiento derivado de la ciencia es la fuerza más poderosa para cambiar nuestra realidad, y pues justo esta parte de las políticas en educación médica, si también la práctica la tenemos o la queremos hacer basada en evidencia, también la enseñanza y la educación médica tiene que estar basada en ciencia, ¿no? Entonces, el abrir líneas de investigación con observatorios de recursos humanos en salud, en cómo realmente estamos educando y si está funcionando para hacer frente a los retos actuales del sistema de salud. Todas esas cosas pues son líneas de ciencia y de investigación que están bastante todavía verdes en nuestro país y que por lo menos a mí me gustaría seguir participando en ellas. Entonces, pues con esto termino la presentación. Les agradezco. Ahí están la diapositiva, mis datos de contacto, y pues si quieren, pues podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas.